Esto que está aquí es Mérida, esto que está aquí también es Mérida, esto es Mérida y esto otro también es Mérida. Si estás interesado en vivir en Mérida, en visitar Mérida o por qué no en invertir en Mérida y invertir en Yucatán, seguramente habrás visto toda clase de imágenes, las imágenes más bonitas que te puedes imaginar. Has visto seguramente imágenes de la catedral, has visto imágenes de las zonas turísticas, de los desarrollos bonitos, pero seguramente no habrás visto algunas cosas importantes sobre la ciudad. Te han mentido todo este tiempo, te han ocultado datos importantes sobre la ciudad. Seguramente solo te cuentan aquella verdad que les conviene. En este video vamos a hablar exactamente de cómo es la ciudad de Mérida, cómo es Yucatán, cómo está creciendo o cómo no está creciendo, y vamos a eliminar todos los mitos que existen sobre esta preciosa ciudad del sureste mexicano. Pero antes, si es que todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas para que te lleguen más notificaciones de cuando subamos videos sobre invertir en Mérida, invertir en Yucatán, vivir en Yucatán, buscar casa acá en Yucatán. Toda la información va a estar disponible, pero tienes que darle clic a suscribir. Y bien, vamos a dividir este video en los 5 principales mitos, las 5 principales mentiras que dicen muchas veces las personas, los youtubers, los asesores de bienes raíces, todas aquellas mentiras que a veces contribuyen a que uno no conozca por completo cómo realmente es una ciudad. Y vamos con la mentira número 1. La mentira número 1 es que Mérida es un pueblito. Muchas personas se quedaron con esta imagen de que cuando tú te vas a Mérida te vas a topar con un pueblito mágico de 10,000 personas, que te vas a levantar y va a haber personas caminando en hipil o caminando vestidos de blanco con los trajes típicos, comiendo cochinita, comiendo frijol con puerco. Realmente este tipo de estilo de vida, ese tipo de ciudad ya no existe como tal, ya no es la misma ciudad, el mismo pueblito que seguramente tú crees que Mérida es. Si nos vamos a los números, podrás ver que en efecto Mérida es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Quizás no estamos al mismo nivel que ciudades como por ejemplo Guadalajara, que tiene sus 4 millones de habitantes, Monterrey, que tiene 5 millones de habitantes, Ciudad de México, que en total toda su área de metropolitana son prácticamente 20 y tantos millones de habitantes. Acá en Mérida apenas tenemos 1 millón, un poco más de 1 millón de habitantes en total. Pero en general es una ciudad bastante grande que está creciendo muy rápido. Para quienes no sabían, recientemente se nombró a Mérida, Yucatán, como una de las ciudades, una de las 5 ciudades en todo México que tiene más tráfico. ¿Por qué? Porque hay muchos más autos, porque hay muchas más personas viniendo aquí, migrando, queriendo buscar nuevas oportunidades laborales, viniendo a invertir, viniendo a trabajar, etcétera. Es una ciudad que está creciendo extremadamente rápido y que se está modernizando bastante rápido, a pasos agigantados que ni siquiera te puedes imaginar. Para que te des una idea, una de las empresas más importantes recientemente y más de moda es Tesla. Y Tesla en todo México solamente tiene 4 oficinas, 4 agencias, y una de esas está aquí en Mérida, Yucatán. Pero eso es solamente uno de tantos ejemplos. Las empresas de e-commerce más grandes, en este caso Mercado Libre, Amazon, ya empezaron a tener sus centros de distribución en Yucatán. Y en todo México habrá 2 o 3 centros de distribución, y recientemente pues uno de esos centros está aquí en Mérida, Yucatán, porque es un punto estratégico, era un punto que no había sido cubierto antes. Pero no solamente eso, tenemos otras empresas enormes como por ejemplo Walmart, que puso su primer centro de distribución de toda esta zona del país, la puso aquí a las afueras de Mérida, justamente muy cerca de las futuras instalaciones del Tren Maya. Y además tenemos una industria aeroespacial, aeronáutica y aeroespacial que están haciendo muy rápido, que está creciendo muy rápido, y tengo varios conocidos que trabajan en estas fábricas que se encuentran precisamente aquí en la ciudad de Mérida. Es decir, la ciudad está creciendo y se está modernizando muy rápido, ya no es un pueblo. Antes te podías mover a lo largo de la ciudad en trayectos de 15 o 20 minutos. Hoy llegan a hacer trayectos de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, porque Mérida, Yucatán ya no es un pueblo. Y de hecho también hay un desarrollo industrial muy importante para Mérida y para Yucatán. Hay muchas más industrias de maquila. De hecho, Yucatán ocupó de los primeros lugares, me parece que fue el primer lugar en generación de nuevos empleos en materia industrial, de la industria de la manufactura, porque precisamente se está preparando para crecer dada la inversión pública y privada. Así que cada vez vamos a ver más fábricas, cada vez vamos a ver más tráfico,
tráfico, cada vez vamos a ver más rascacielos, que era algo extremadamente poco frecuente. Así que Mérida dejó de ser un pueblito hace ya un tiempo, pero esto nos lleva a la segunda mentira que quizás escuchaste. Mérida es una ciudad blanca y perfecta y sin contaminación y es el mejor lugar del mundo. Y la verdad es que no. Hay ciertas zonas, sobre todo hay una zona en Mérida que se llama, bueno, es la zona sur, la conocida como zona sur, en la cual la inversión pública es mucho menor. Si bien ha habido ciertos avances en materia de renovación de calles, de nuevas ciclovías, la verdad es que es una zona históricamente más abandonada. Recientemente grabamos este video que te voy a colocar aquí para que tú conozcas cómo es la zona. Si bien es una zona bastante tranquila, no es una zona en la cual se cometan frecuentemente delitos, pero sí es una zona que se ve mucho más descuidada que el resto de la ciudad. Es una zona que no aparece en las postales, es una zona que no aparece en el imaginario del mexicano o del turista internacional cuando llega a la ciudad y cree que todo mundo anda en carrozas, que todo mundo anda vestido como el típico, con la típica prenda típica, perdón. A lo que voy, es una zona que se ve muy diferente y precisamente es porque existe en Yucatán una enorme brecha, gigantesca brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y una parte se debe al tema de la gentrificación. Como en efecto Mérida está creciendo y muchos inversionistas se están dando cuenta de esto, pues evidentemente vienen, inyectan capital a ciertas zonas de la ciudad, pero en efecto las personas que menos ganan, porque aquí en Yucatán pues es una zona que se caracteriza porque tiene salarios relativamente bajos, pues a estas personas les va cada vez más difícil. La vivienda sube, en efecto la canasta básica de Mérida y Yucatán es de las más altas en todo el país e irónicamente tenemos zonas que son extremadamente modernas en las cuales encontramos restaurantes carísimos, encontramos departamentos de muchos millones de pesos, pero que están solamente a unos kilómetros de las áreas que ustedes ven en pantalla y que recorremos pues en nuestro afán de mostrarles cómo se ve esta zona que no es tan favorecida en Mérida. A su vez, muchas personas creen que es una ciudad completamente limpia y por eso se le dice que es una ciudad blanca, pero la verdad es que no. En efecto, hay unas zonas que están mucho más sucias, mucho más descuidadas. Básicamente hay muy poca inversión pública y también hay ciertos problemas sociales. Hay pequeños grupos delictivos de adolescentes, de bandas que andan rayando las paredes, como ustedes podrán ver en pantalla, y que pues evidentemente no se muestran en el noticiero. Y precisamente estas zonas, si bien para comprar una casa, para comprar un terreno, para invertir, pues son mucho más accesibles, son zonas en las cuales si tú inviertes, la verdad es que la plusvalía que puedes esperar no es muy alta en comparación con otras zonas de la ciudad. Y otro problema que tiene la ciudad es el tema de la vivienda de interés social. Si bien hay una oferta de viviendas de interés social en Mérida, en ciertos fraccionamientos, en Ciudad Cauquel, en la zona de fraccionamiento de las Américas, en Los Héroes, la verdad es que la tierra para hacer estos fraccionamientos de interés social, de viviendas que tú puedes pagar con tu crédito Infonavit, que cualquier persona, cualquier obrero, cualquier persona que gane el salario mínimo, pues puede acceder a ellas, la verdad es que este tipo de tierra para este tipo de uso de suelo se está haciendo cada vez más escaso porque se prefieren obviamente pues desarrollos de lujo que se pueden vender más caro, y esto a la larga puede llegar a ser un problema realmente. Personas que de plano no puedan comprar una casa porque son cada vez más caras, personas que tengan su centro de trabajo a 1 o 2 horas fuera de la ciudad, la verdad es que sí es un problema social que afectará sobre todo a aquellas personas que ganan menos en la ciudad y en toda la zona metropolitana. Y sí han habido ciertos avances muy importantes, como en este video que luego les vamos a compartir, en el cual pues nos dimos una vuelta por un nuevo sistema de transporte, nuevo entre comillas porque ya se había empezado a trabajar, pero que se llama Vaivén. Este sistema de transporte cuenta con unidades más nuevas, con este pago con una tarjeta inteligente. Tú vas, por ejemplo, a un cajero y recargas 20, 30, 50 o 100 pesos mexicanos cada vez que tú vas, y para que el chofer no tenga que manejar dinero, simplemente presentas tu tarjeta. Las unidades están muy limpias, están muy bonitas, cuentan con estos espacios para personas que tienen discapacidad, para que las personas puedan subir sus bicicletas, para que las personas puedan pues básicamente abordar, incluso si tienen algún tipo de dificultad para moverse. Y bueno, eso está muy padre porque hace que tú puedas recorrer la ciudad desde el punto A hasta el punto B, desde el norte al sur, del este o al oeste, utilizando el anillo periférico, y todo esto lo hagas en un solo viaje o en máximo 2 viajes. Antes, cuando yo por ejemplo era estudiante, me tocó tomar decenas de camiones a la semana porque muchas rutas no llegaban, porque el transporte
transporte estaba muy mal diseñado. Y sí, entonces hay un intento de mejorar la movilidad. Vamos a compartirles este video y se lo vamos a colocar aquí cuando esté aquí. Un avance que se puede ver, que es notorio, pero todavía faltan muchas acciones para que evidentemente esta brecha sea menos ancha, esta brecha que separa pues la parte más bonita de la ciudad de la parte pues menos bonita, menos agraciada y a la cual se le invierte mucho menos. Mentira número 3, que seguramente escuchaste que alguien te dijo por ahí, que Mérida es un paraíso para los inversionistas. Lo que tú compres en Mérida, esto va a funcionar. Lo que tú compres un terreno, compres una casa, te va a dar increíbles ganancias. Y la verdad es que no, rotundamente no. Si bien Mérida está creciendo, han habido estas mejoras en el transporte público. Hay un nuevo transporte eléctrico muy curioso que recientemente va a empezar a funcionar y que va a conectar la ciudad de Mérida con la estación del Tren Maya, que es otro proyectazo que hay. Si bien todo esto hace que se detone el precio de los terrenos, de las casas, de los cuartos, de los departamentos, la verdad es que no toda la ciudad ni todo el estado es un paraíso para los inversionistas. Hay inversiones realmente malas en Yucatán y en la periferia de Mérida. Se están ofreciendo muchos estos terrenos que no tienen servicios hoy y que nunca van a tener servicios y que muchas veces pues son inversiones a un plazo pues de 10, 15 o 20 años y no tanto como los venden. Los desarrolladores venden opciones sin servicios y te la venden como una opción en la cual tú vas a vender tu terreno en 2 o 3 años cuando se entregue este desarrollo, y la verdad es que no, son inversiones a largo plazo y precisamente por eso son muy atractivas. Pero se trata muchas veces de inversiones que la verdad no son muy seguras y que si tú quieres algo en el corto plazo, la verdad es que no lo vas a lograr. También se habla a veces de que la ciudad de Mérida en general tiene plusvalías del 20%, del 30%, y la verdad es que no, mucho depende de dónde compres. Yo en lo personal he invertido en bienes raíces y sí he visto esta plusvalía del 20% anual. Tú compras algo y el 20% en un año sube el 20%, pero es completamente disparejo. Hay zonas de la ciudad que van extremadamente lento, que su plusvalía está cercana a la inflación o incluso debajo de la inflación, así que no es un buen negocio. Y de hecho hay otras zonas, como por ejemplo las zonas que están cercanas al Tren Maya y que se están desarrollando rapidísimo y que solamente cuando se dio el alerta de que se iba a construir el Tren Maya empezaron a aumentar de forma exponencial. Estas inversiones existen, pero no son la regla, son la excepción. Si tú compras en cualquier lugar, en cualquier zona de Mérida, podrías pues tener un problema con esta inversión, porque créame que hay inversiones que no son seguras, hay estafas, hay inversiones que no te van a dar ni siquiera lo de la inflación y otras que sí te van a llegar a dar incluso cercano al 20% de plusvalía real. Así que si tú quieres invertir en un desarrollo que realmente te dé los rendimientos reales que son, acércate con nosotros, acércate con personas, con asesores inmobiliarios que conozcamos bien la zona, que te señalemos cuáles son las zonas que sí, cuáles son las zonas que no, porque realmente hay desarrollos muy buenos, hay opciones de inversión extremadamente buenas, pero también las hay que son extremadamente malas. Así que si quieres contactarnos, te voy a dejar aquí por acá abajo en los comentarios el link a nuestro WhatsApp. Nos puedes contactar para que en base a lo que tú quieres, a tu presupuesto, pues podamos ofrecerte las mejores opciones de inversión. Porque en efecto, Mérida es un buen lugar para invertir, pero no todo en Mérida. Hay inversiones muy pero muy malas. Mentira número 4 que seguramente escuchaste sobre la ciudad blanca, sobre la ciudad de Mérida, Yucatán, es que la ciudad solamente se limita al famoso anillo periférico. Y esta es una gran mentira. Y permítame comentarles que es una mentira muy difundida sobre todo por nosotros los yucatecos, que estábamos acostumbrados a una ciudad que básicamente no sobrepasaba el anillo periférico. Es una mentira porque hoy por hoy, de hecho, las zonas más interesantes para obtener una vivienda, en las zonas donde hay mucha mayor planificación, en donde tenemos pues mejores comercios, en donde se está dando un proceso de urbanización mucho más ordenado, precisamente son en la periferia de la ciudad. En la periferia de la ciudad, como las zonas que te comenté, la ciudad de Cauquel, en las Américas, e incluso algunas zonas, sobre todo en la zona norte, la zona oriente, créanme que son zonas que están mucho, pero mucho mejor planeadas. Es una mentira que la ciudad solamente abarca este famoso anillo periférico, esta carretera que pues recorre la ciudad como un cinturón. Muchas opciones, tanto de vivienda como de inversión, se encuentran a 2, 3, 5 o 10 minutos del periférico de Mérida. La ciudad es mucho más que esta zona central, que es una zona ya vieja, una zona que no fue muy
muy bien diseñada y créanme, esto es parte del crecimiento nuevo de la ciudad que no se va a detener con lo que tenemos ahorita. Si miran ustedes el crecimiento de la mancha urbana, como se los voy a poner aquí en pantalla, pues verán que los principales centros urbanos irónicamente ahora están en la periferia de la ciudad, así que puede ser una mucha mejor opción, ¿por qué no? Comprar una vivienda, rentar una vivienda o invertir en viviendas que se encuentren en estos centros poblacionales, en estos centros de vivienda que están en la periferia de la ciudad. Yo lo recomiendo ampliamente porque créanme que se nota cuando en un lugar hay mucha más planificación urbana, que se nota cuando por ejemplo hay un crecimiento más rápido y un aumento de valor también mucho más rápido. Y la mentira número 5 que seguramente habrás escuchado de asesores, de vendedores, del propio gobierno que a veces intenta echarse flores a sí mismo, es que la calidad de vida en Mérida es mucho mayor en comparación con otras ciudades. Esta es una verdad a medias porque por supuesto que muchas personas vienen aquí, muchos inversionistas que nos contactan vienen aquí esperando vivir una vida mucho más segura porque el tema de la inseguridad está fuera de control en otros lugares de México. Sin embargo, a pesar de que tenemos una muy buena calidad de vida respecto al tema de la seguridad, por el tema de crimen organizado que ya hemos explicado en otros videos que voy a colocar aquí arriba, la verdad es que este tema de la calidad de vida solo aplica a aquellas personas que tienen un nivel de ingresos de la mitad para arriba. Como ya habíamos comentado en otro video, si tú no tienes carro, no te puedes mover fácilmente. Si tú no tienes un buen ingreso, no te va a alcanzar para esta canasta básica que es relativamente alta en comparación incluso con otras zonas del país. Si tú no ganas lo suficiente, evidentemente vas a vivir en estas zonas que se consideran pues las zonas más descuidadas, las zonas más marginadas, en las cuales incluso algunos servicios básicos, como por ejemplo ese tema del agua potable, pues todavía no llegan. Así que para mí, y esto es una opinión meramente personal, el tema de la calidad de vida sí depende muy fuertemente de tus ingresos, sobre todo en una ciudad que se está gentrificando y que está aumentando su valor muy pero muy rápidamente, porque a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo para mejorar el transporte público, para mejorar el acceso a la salud, el acceso a servicios, la verdad es que Mérida es una ciudad donde hay muchísima gente pobre y que irónicamente se está haciendo mucho más cara de lo que uno hubiera pensado. Así que estas son las 5 mentiras que seguramente habrías escuchado en redes sociales, en videos. Platícame aquí en los comentarios si Mérida es como tú esperabas que fuera, si ya conocías todo esto que te acabo de compartir en este video. Coméntamelo por aquí y recuerda que si tú buscas un asesor inmobiliario para hacer una inversión acá en Yucatán, si buscas asesores que te den información completamente personalizada, puedes contar con nosotros, con Luis y mí en Yucatán, para que te mostremos las mejores inversiones en los mejores lugares al mejor precio y que te hablemos de las cosas realmente tal y como son respecto al crecimiento de Mérida y respecto al crecimiento de Yucatán. Así que nos vemos en el siguiente video y recuerda darle clic al siguiente video de Luis y mí en Yucatán. Suscríbete y hasta luego.